Quisiera que comencemos leyendo la parábola de los talentos. Verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Hay algunas cosas que queremos mencionar, que las mencionamos la semana pasada, que creo que son importantes para podernos ubicar en lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola. Y el contexto de esta parábola es un contexto donde Jesús está hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Yo sé que usted va a escuchar muchos mensajes sobre la parábola de los talentos. Tiene muchas aplicaciones, tiene muchos principios, pero es importante que usted y yo asentemos en nuestro corazón que esta parábola de los talentos, en su contexto, es Jesús hablando de los tiempos finales. Que no la saquemos de ahí, de ese contexto, porque esto va a ser como un ancla que nos permite que le podamos dar la interpretación correcta. Entonces, lo primero es que es una parábola en un contexto donde Jesús está hablando de acontecimientos de los tiempos finales. Y esta parábola en particular describe una rendición de cuentas que se va a dar en esos tiempos finales. Una rendición de cuentas sorpresiva, inesperada, como es la venida del Señor, pero que el Señor viene, Jesús viene a pedir cuentas a nuestra vida. En este contexto está hablando del momento en el que le vamos a entregar cuentas al Señor por todas las cosas que hicimos mientras estuvimos en la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar de que es conocimiento básico, a pesar de que es algo vital de entender para nosotros como cristianos, muchas veces la vida nos hace perder esta perspectiva y nos hace vivir de forma que no estamos aplicando la sabiduría del conocimiento que tenemos. Los tiempos son malos y hay que vivirlos sabiamente. Y parte de vivir los tiempos malos con sabiduría es tener el entendimiento de que todo lo que estamos haciendo en esta temporada de nuestra vida tendrá una trascendencia eterna. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este verso 12 de Apocalipsis 22 está reafirmando lo que Jesús nos va a enseñar en esta parábola de los talentos, que vendrá un momento en el cual el Señor nos pedirá cuenta de aquello que hicimos mientras estuvimos en esta tierra, las obras que hicimos. Somos salvos por fe, no por obras. Pero una vez que somos salvos, hay acciones, hay obras que el Señor espera que nosotros llevemos a cabo. Y de eso se trata la parábola de los talentos. Por eso es que nosotros leemos en esta misma parábola de los talentos que dice: si me eres fiel en lo poco, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ser fiel en lo poco es qué hicimos en esta tierra con lo que el Señor puso en nuestras manos. Eso es lo poco. Lo mucho en realidad viene
en la eternidad. Y ahí pudiéramos hablar muchas cosas, porque a veces pareciera ser que una vez que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia, no sé por qué razón algunos han desarrollado la idea de que estar en el cielo será simplemente estar en una temporada de disfrute donde no hay nada que hacer. Pero en realidad aún las escrituras habla de que algunos serán puestos para gobernar naciones, asignaciones nuevas que el Señor nos dará a cada uno de nosotros en la vida eterna, y que esas asignaciones, esas cosas que nosotros vamos a hacer en la vida eterna, tienen un grado de vinculación con la fidelidad que nosotros expresemos durante estemos aquí en esta tierra. Entonces esta parábola se convierte en una parábola muy importante desde el contexto de la venida del Señor de los últimos tiempos. Se convierte en una parábola muy importante en cuanto a la recompensa eterna que tendremos por las obras que hagamos en esta tierra, con aquellos dones, talentos, habilidades, la asignación que el Señor nos haya entregado, nuestro propósito, tendrá una recompensa eterna. Pero a la misma vez le podemos dar una aplicación al presente, porque no puedo pensar en la recompensa eterna que tendré cuando Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia y descuidar el presente. Entonces es muy enriquecedora y muy importante, y está llena de principios. Lo primero es que nos lleva a vivir con una visión de eternidad, a poner la mirada en las cosas eternas, y a la misma vez tener esa expectativa que Cristo en cualquier momento puede venir. Y por eso es que es importante que nosotros vivamos la vida sabiamente. Parte de esa sabiduría es descubrir nuestro propósito, nuestros dones, de tal manera que nosotros podamos llevar a cabo la obra que el Señor espera que nosotros llevemos a cabo, que podamos desarrollar nuestro propósito, que podamos desarrollar nuestros dones, que podamos desarrollar la obra del ministerio, que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para ser fructíferos en todo lo que hacemos, para ser fructíferos como individuos, para ser fructíferos como familia, para ser fructíferos como profesionales, para ser fructíferos como empresarios, para ser fructíferos como pastor, para ser fructíferos como santos en la obra del ministerio, para vivir la vida entendiendo que vale la pena ir la milla extra, ponerle esfuerzo a lo que hacemos, ponerle valentía a lo que hacemos, pero también dejar de poner excusas. Dejar de poner excusas y dejar de permitir que todas aquellas cosas externas que parecen que no trabajan a nuestro favor, que parecen que se nos oponen, que a veces nos preguntamos por qué el Señor las permite, si no tenemos cuidado, se terminan convirtiendo en excusas. Y hay mucho más personas de lo que usted piensa que no han hecho nada porque a todos le han puesto excusa. Y nosotros vamos a ver el comportamiento de un individuo que no hizo nada con su vida, no hizo nada con lo que tenía, porque simplemente se dedicó a ver las excusas para demostrar que él tenía razón al no haber tomado ningún riesgo. Entonces hay mucha riqueza. Este es un tiempo donde debemos de ser sabios, pero a la misma vez arriesgar. Pero no estoy hablando de arriesgar por asuntos naturales, estoy hablando de tomar riesgos de fe por aquellas cosas que espiritualmente nosotros deberíamos de alcanzar. No acomodarnos. Qué fácil es acomodarse.
es muy fácil acomodarse, es muy fácil conformarse, es muy fácil simplemente sentarse y creer que no tenemos ninguna influencia sobre los acontecimientos de nuestra vida, que no tenemos ninguna influencia sobre nuestro destino, que no tenemos ninguna influencia sobre la vida que podamos tener hacia adelante, y nos acomodamos. Entonces todo esto está lleno de principios, y el Señor nos dice: el reino de los cielos es como esta parábola. Así funciona el reino de los cielos. Esta es la forma en que el reino de los cielos hace las cosas. Y lo que está diciendo es: ustedes que son ciudadanos del reino de los cielos, ustedes que son embajadores del reino de los cielos, ustedes que son hijos de su Padre celestial, ustedes que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ustedes que pueden acercarse confiadamente ante el trono celestial del Padre que está lleno de gracia, ustedes que deben de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, requieren tener una visión celestial de la vida. Y por eso dice Jesús: ahora quiero hablarles de esta parábola, para que ustedes comprendan cómo opera el reino al cual ustedes pertenecen. Porque si ustedes pertenecen al reino de los cielos, pero no comprenden cómo funciona el reino del cual ustedes son parte, aunque tengan la ciudadanía, aunque tengan pasaporte celestial, aunque tengan derechos celestiales, aunque el cielo espere cosas de ustedes, si ustedes no comprenden plenamente por revelación del Espíritu Santo, por entendimiento espiritual, cómo deben de operar mientras estén aquí en esta tierra, se perderán de todos los beneficios, se perderán de todas las oportunidades, se perderán del respaldo del cual ustedes pueden gozar, de la protección que ustedes pueden gozar, de la provisión que ustedes pueden gozar. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice: el reino de los cielos es así. Yo quisiera que usted en este momento que está viéndonos y los que están aquí, tome un segundito para decir: el reino de los cielos es así. Lo que voy a escuchar a continuación es cómo funciona el reino de los cielos. Si rechazo lo que voy a escuchar a continuación, que no es la opinión mía, sino es lo que las escrituras dicen, estoy rechazando el que yo pueda vivir aquí en la tierra en una dimensión del espíritu donde lo que me gobierna a mí es el reino de los cielos. Creo que eso es uno de los graves errores que cometemos como personas. La religión ha hecho que estemos más pendientes de rituales, de costumbres, que de la practicidad del reino. Y por eso es que no menospreciamos las parábolas, porque Jesús lo que nos estaba dando era la practicidad del reino. En estas parábolas Él nos está dando la practicidad de cómo opera el gobierno celestial. Y nosotros necesitamos recobrar en el nombre de Jesús en nuestros corazones esa niñez espiritual, pero que puede producir una fe madura y extraordinaria para mover montañas, de no perder ese corazón que nos permita adentrarnos en una parábola como esta y nos abra el entendimiento para penetrar a dimensiones del espíritu, donde al que cree todo le es posible. Entonces dice: el reino de los cielos es.
Y ahí es donde nos habla de esta historia donde un rey, donde un hombre que se fue lejos, dice, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Entonces Dios está poniendo esta parábola del reino de los cielos, donde está diciendo, un hombre le entregó bienes a su siervo. Y siervo es la palabra esclavo. Por eso el primer principio que hablábamos la semana pasada es el principio de mayordomía. Es entender que Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora es posible que usted haya mencionado esto ya, pero la pregunta es si lo ha analizado y lo ha llevado a la práctica. Porque si estamos diciendo que de Jehová es la tierra, estamos diciendo que todo lo que hay en la tierra. Y plenitud es algo que está completo, o sea, lo que la tierra y todo lo que completa la tierra le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca a Dios. Amén. Pero dice el mundo. Ahora, esa palabra mundo es cosmos. Ya habló de la tierra. Ahora lo que está diciendo es el planeta Tierra y la plenitud de lo que hay en el planeta Tierra es de Dios. El mundo, el cosmos, el universo, lo que usted puede ver de la galaxia y más allá del infinito. Todo lo que puede ver y lo que no puede ver es de Dios. Pero lo lleva a un nivel más profundo, porque dice, y los que en él habitan. Todo lo que habita en la tierra, todos los animales, todos los peces, todas las aves y todo ser humano, la Escritura está declarando que es posesión de Dios, le pertenece a Dios. Por eso es que nos habla de que este hombre se fue lejos y llamó a sus siervos. Un siervo era un esclavo, tenía un amo, tenía a alguien que era su dueño. Pero dice, a ese que era posesión de él, le entregó sus bienes. Y cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer en Salmos, lo que entendemos es exactamente lo que Salmos está diciendo. Dios es el dueño de todo. Este hombre era el dueño de todo, era el dueño de las personas y era el dueño de sus bienes. Y los entregó. Se los entregó a sus siervos, se los entregó a aquellos que eran posesión de él. Entonces, piense en un momento lo que está pasando. El dueño de todo se lo entrega a unos hombres que eran pertenencia de él y le da sus bienes. Ahora, ¿qué piensa usted de alguien que posee al hombre y posee los bienes, pero cuando se los entrega, ahora aquel que es posesión del que le dio los bienes dice, ya no son tuyos, ahora son míos? Y pudiéramos entrar en una contradicción, porque estaríamos diciendo, pero ¿cómo puede ser que aquel que le pertenece a Dios puede ahora querer hacerse dueño de los bienes cuando ni él mismo es dueño de sí mismo? Y por eso es que es muy lindo este salmo que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque deja bien claro eso. Entonces Jesús está diciendo, es necesario que la humanidad pueda entender que en el reino de los cielos la tierra no es dueña en sí misma, ni los que habitan en la tierra son dueños de la tierra, que el dueño de la tierra es el cielo, Dios. Pero que hay un problema, que los habitantes de la tierra han creído equivocadamente que son dueños de la tierra.
Y me gusta otra parábola que está hablando de aquel rey que envió a su hijo, y aquellos que que labraban la viña que era de él, mataron a su hijo. Entonces, de alguna manera, aquí está hablando claramente de una humanidad que se ha adueñado de algo que no le pertenece, que no quiere tomar en cuenta a Dios, pero que al final, tarde o temprano, todos nos presentaremos delante de Él para darle cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Porque una de las cosas maravillosas que Dios hace es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es tan bueno que a los que creen en Él y a los que no creen en Él les ha dado cosas, partiendo de la vida. Todos nosotros nos ha dado la vida, a todos nosotros nos ha dado propósito, a todos nosotros nos ha dado dones, a todos nosotros nos ha dado gracia, a todos nosotros nos ha dado su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios suyo y el Dios de aquellos que no quieren reconocerlo, pero que un día tendrán que doblar rodillas y confesar que Jesús es el Señor, es bueno. Y Jesús lo está estableciendo en esta parábola, diciendo: hay un hombre que a su siervo le dio sus bienes, que estuvo dispuesto a entregarle sus bienes, pero que para nosotros el principio que debemos de entender es el principio de mayordomía. Este salmo nos está hablando de mayordomía. Yo lo poseo todo, pero a la misma vez no soy dueño de nada. El Señor dice: pídeme las naciones y te las daré por herencia. Entonces yo puedo decir: dame las naciones, y puedo poseerlo todo, pero a la misma vez entiendo que nada es mío, que todo es de Él. Ese es el principio de una mayordomía. A esto es a las que muchos de nosotros nos cuesta entenderlo, y que la verdad es que nosotros debemos de estar dispuestos para poner delante de Él todo aquello que Él nos pida. Tu tiempo, tus recursos, tus capacidades intelectuales, todo lo que tú posees. En algún momento el Señor va a pedir a tu familia para usarla, va a pedir a tus hijos para usarlos. En algún momento Dios puede, y esto es, yo sé que es motivo de burla, y cuando yo lo voy a decir, me recuerdo cuando yo no era creyente y al oír esto me burlaba. Pero el Señor puede usar tu casa, el Señor puede usar tu vehículo, el Señor puede usar tu ropa. Y entonces pareciera contradictorio, porque digo que es tu ropa, pero si tú entiendes mayordomía, puedes decir: es mi ropa, pero Él es quien decide. Entonces, de alguna manera, aquí está, disponible. Pero el Señor no es un Dios que quita, es un Dios que da. Entonces, entre más tú entiendes mayordomía, más capacidad de que se te dé tendrás. Y lo vamos a ver más adelante. Ahorita no me quiero meter ahí, pero sí quiero decirlo en este momento, porque el principio de mayordomía es entender que nada es mío, que todo lo administro para Él. Pero que entre más yo me vuelvo una persona confiable en mi mayordomía, más capacidad tengo de administración. Aquellos que tienen poco y lo llegan a poseer, donde no permiten que Dios opere lo que Él quiere operar con ellos, lo único que están haciendo es descalificándose para que Dios pueda ponerlo por encima de sus bienes. Entonces, ese es un principio importante, es el principio de mayordomía. Ahora, el segundo principio, y lo voy a hacer así porque lo tocamos la semana pasada, es el principio de la asignación. O sea, Dios entrega los bienes a sus siervos, pero hay una razón por la que lo entrega. Hay una asignación
que está sobre la vida de los individuos. Hay un propósito que Dios tiene y que está identificado cuando dice: Dios dio a cada uno talento, a cada uno le dio una asignación. Entonces, ahí en este principio de la asignación, usted puede vivir buscando una forma de vivir, o usted puede vivir buscando la asignación de vida por la cual usted está en esta tierra. Usted puede vivir buscando un trabajo para subsistir y proveer las necesidades básicas de tu familia, o tú puedes vivir para buscar el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra y tener por seguro que si Dios te asignó algo, Él también te va a proveer para que lleves a cabo esa asignación. Amén. Entonces, hay personas que están buscando trabajo y le están pidiendo a Dios: dame un trabajo. Pero hay una oración diferente a esa: revélame mi asignación, revélame mi propósito. Ahora, entonces, pastor, ¿es malo pedir un trabajo? Yo creo que cuando nosotros escuchamos Efesios capítulo 2 verso 10, que dice que Dios preparó buenas obras, esa palabra obras es ergo en el original y significa trabajo, pero está hablando de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces no es lo mismo estar buscando trabajo que estar buscando el trabajo que Dios nos asignó, el ergo que Dios nos asignó desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios les estaba dando a ellos talentos, les estaba asignando talentos. Y cuando Dios les estaba asignando talentos, también les estaba asignando propósito. También les estaba diciendo: este es tu llamado, esto es lo que quiero que cumplas. Por esta razón te estoy entregando estos talentos, estas habilidades, estos dones, estas capacidades. Cuando tuve mi primer carro, voy a decir propio, porque antes pues habían empresas que me asignaban un vehículo, yo no lo aprecié mucho. Puede ser porque como tenía vehículo asignado, no sabía cuánto valía irse en un hoyo, no sabía cuánto era dañar el clutch. Entonces una vez el pastor Arsenio me dijo: es bueno que entendás que todo lo que Dios nos ha dado se tiene que administrar. Y empecé a lavar el carro, le empecé a echar perfume, y de alguna manera yo empecé a ver cómo ese carro empezó a hacer mejor kilometraje por combustible que cuando no lo apreciaba. Empezó a suceder algo en la mentalidad mía, donde empecé a valorar ese talento, algo tan sencillo como un vehículo, que de alguna manera, por el principio, que es totalmente espiritual, empezó a haber un cambio en el funcionamiento de él. Empecé a ver de que el estar pendiente del cambio del aceite, el estar pendiente de la rotación de la llanta, también era beneficioso para mi administración. Y de alguna manera empecé a ver algo suceder, no solo en el carro, sino en otras cosas de la casa, que de alguna manera yo no había entendido la responsabilidad en el detalle de ser un buen administrador. Entonces, creo que el Señor nos está exponiendo a un ambiente de una revelación muy grande para empezar a valorar lo que tengo hoy, para administrarlo de la mejor manera, para sacar los frutos en la mayor dimensión de lo que yo ya tengo, para que también entender un poco de la asignación que Dios tiene para mi vida. Hay una palabra en Deuteronomio que dice en el capítulo 10, 14: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y hay un salmo que es uno de mis favoritos, que es el Salmo 50, versículo 10 al 12, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
La mayordomía, como bien decía el pastor, inicia entendiendo que todo es del Señor. Y entonces esto me debe llevar a crecer en responsabilidad. Me debe de llevar a crecer en el temor de Dios. Me debe de llevar a crecer en ese entendimiento de que necesito producir. Me gusta cuando llegan los 2 primeros siervos que dicen: 5 me entregaste, 5 más te traigo. Entonces, el que tiene mentalidad de mayordomía tiene un deseo de producir, además de crecer en responsabilidad, además de crecer en temor de Dios. Nosotros tenemos que tener ese deseo de producir para el Señor. Y en cuanto a la asignación, cuando nosotros entendemos que de Dios es todo lo que existe, y como bien decía el pastor, hasta nosotros le pertenecemos, porque dice: llamó a sus siervos. Entonces nosotros debemos de entender qué privilegio es que Dios, en esa asignación que nos da, nos participa de todo lo creado. En todo aquello que Dios te asignó, te está haciendo parte de tu familia. Te la entregó, te está haciendo parte de lo que Dios quiere hacer en tu familia. Tus hijos, te está haciendo parte de esa asignación de tus hijos, te está haciendo parte de lo que quiere hacer con tus hijos. Yo estaba meditando en esto y yo digo, la verdad que Dios, si quisiera hacer algo con mis hijos, lo hace Él. Si quisiera hacer algo en mi casa, lo hace. Pero me ha dado el privilegio de darme esa asignación. Me quiere hacer parte de lo que quiere hacer en la vida de mis hijos, de lo que quiere hacer en mi matrimonio y lo que quiere hacer en mi casa. Cuando nosotros hablamos de asignación, es importante que sepamos que esto es algo que desde el principio Dios hizo y que es para cada persona. Cada individuo sobre la tierra tiene una asignación que debe de cumplir en el periodo de tiempo el cual le permita estar en esta tierra. Eso es lo que llevó a Jesús a decir: consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que estaba diciendo era: cumplí mi asignación. Eso fue lo que llevó a Pablo a decir: peleé la buena batalla de la fe y acabé la carrera. En otras palabras, piense cuántas personas pueden expresar esa frase con ese nivel de convicción, de seguridad, de certeza que es así. Jesús en la cruz y consumar y cumplir la asignación, fíjese bien, no tiene que ver con cómo morimos. Porque si tuviese que ver con cómo morimos, al Jesús estar en esa cruz, pudiera verse como un fracaso. Pero en esa cruz, Jesús pudo decir: consumado es, cumplí mi asignación. Pablo estaba en una prisión y en esa prisión él iba a ser muerto. Tenía una sentencia de muerte. Y estando en esa prisión, Pablo llega el momento en que dice: he acabado la carrera. Por lo demás me queda la corona de vida que me dará el Señor en aquel día, en la cárcel. Ahora, yo con esto no quiero que usted piense que para cumplir nuestra asignación, nuestro llamado y nuestro propósito, todos deberíamos de morir en una cruz o estar en una cárcel. Pero lo que sí quiero que nosotros comencemos a tener una visión de la vida diferente a como la tiene el mundo. Acabar bien para muchos en el mundo no es necesariamente lo que para nosotros como creyentes es acabar bien. Cumplir la asignación no está vinculado con alcanzar tus sueños, tus deseos. En realidad, el que nosotros podamos acabar nuestra asignación o terminar bien la carrera está vinculado con que hayamos cumplido con aquello por lo cual el Señor nos puso en esta tierra. Y eso se da desde el Génesis. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, verso 26,
nosotros podemos leer ahí la asignación que Dios le está dando a Adán y Eva. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Desde ahí Dios comienza a hablar no solo de diseñar al hombre, porque cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya ahí el Señor está dándonos talentos, ya el Señor está dándonos habilidades, ya el Señor está dándole a Adán y Eva capacidades de señorear, de detener la naturaleza y operar como Dios. Entonces les dice: señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y hay un principio clave, porque mire qué lindo lo que Dios nos enseña en esta parábola. Primero, mayordomía. Dios es el dueño de todo, pero te lo ha entregado a ti, lo ha puesto en tus manos, pero no para disfrute tuyo, sino que el segundo principio es para que tú puedas cumplir la asignación que Dios te entrega. Pero el principio número 3 es que Dios provee para todo lo que Él te asigna. Toda asignación que Dios te da, Él va a proveer todo lo que tú requieras para hacerlo. Muchas veces cuando nos encontramos pegando contra una pared que no avanzamos, el verdadero problema es que es posible que estemos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. Ahora, también es posible que haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, nos encontremos con obstáculos, nos encontremos con adversidad. Pero sí es importante que nosotros podamos entender ese principio de que cuando Dios nos asigna algo, Él también nos va a proveer todo lo que necesitamos para cumplir esa asignación. Por eso es que ahí dice: y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Ahora, el Señor hace a Adán a su imagen y semejanza. Ya desde ahí les está proveyendo un diseño que sale de Él para que pueda operar en lo que Dios le va a asignar. Le va a asignar que señoree sobre los peces, pero también le va a asignar que fructifique, que se multiplique, que llene la tierra y que la sojuzgue. Pensar que Dios te va a mandar a que te multiplique sin darte lo que requieres para cumplir esa multiplicación no tiene sentido. Si Dios te manda a ser fructífero, es porque Él te va a dar también lo que requieres para que seas fructífero. Si Dios te manda a que llenes la tierra, es porque también Dios te va a dar los recursos que se requiere para que tú te puedas expandir. Cuando nosotros leemos fructificad, multiplicad y llenad la tierra, no sé por qué razón lo que se nos viene a la mente inmediatamente es tener hijos. Multiplicarse: oh, soy un hombre, tengo hijos. Fructificar: el hijo es el fruto de mi amor con mi esposa. Y llenar la tierra, pues con los hijos los riego por todos lados. Y nos quedamos ahí. Y no vemos a mayor profundidad lo que el Señor está hablando. Y lo lindo de la palabra es que la palabra de Dios es coherente si la leemos bajo la guía del Espíritu Santo. Las personas que leen las Escrituras desde su intelecto llegan a conclusiones equivocadas. Las personas que leen las Escrituras desde su cuestionamiento, desde su incredulidad, desde su crítica, desde su propia opinión, llegan a conclusiones equivocadas. Pero cuando nosotros leemos la Escritura bajo la guía del Espíritu Santo, con el corazón humilde, dejando que las Escrituras traigan luz, nos vamos a dar cuenta que son coherentes. Nos vamos a dar cuenta que a través de toda la Escritura
los principios están ahí implícitamente, tácitamente, son los mismos principios. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio de que Dios provee para aquello que nos asigna, lo podemos encontrar en el Génesis, porque lo que Dios está diciendo es: multiplíquense, reproduzcan. Pero reproduzcan ¿qué? No solo reproduzcanse ustedes, reproduzcan lo que puse en ustedes. Parte de lo que puse en ustedes es mi semejanza. Parte de lo que puse en ustedes es mi naturaleza. Y mi semejanza y mi naturaleza en ustedes es como esos talentos que les van a dar la habilidad de cumplir su asignación, que es señorear, que es ejercer gobierno, que es multiplicarse, que es fructificar. Entonces, cuando hablamos de multiplicar y fructificar, no solo se refiere a tener hijos, sino significa que somos altamente productivos. Y la parábola de los talentos es un llamado, como no hay otra narrativa. Mire, para mí es una de las narrativas de las escrituras más contundentes que usted y yo podemos leer. Hay una claridad, una contundencia. Hay cosas tan fuertes en la parábola de los talentos que hablan de la importancia y de lo importante que es para Dios que usted y yo seamos altamente productivos en nuestra estadía en esta tierra. Altamente productivo en nuestra estadía en esta tierra. Pero no está hablando de ser altamente productivo con riquezas terrenales, aunque Dios puede usar las riquezas terrenales para que tú seas altamente productivo en los asuntos celestiales. No está hablando de que tú seas alguien tan altamente productivo que te ganes un nombre de influencia, una fama aquí en esta tierra, pero sí se puede estar refiriendo a que sea altamente productivo de tal manera que sea famoso, pero que esa fama sea para hacer cosas que tienen implicaciones eternas y que traen gloria a Dios. Entonces, una cosa no excluye a la otra, en el sentido de que yo debo de ser altamente productivo en esta tierra, en los asuntos de la tierra, siempre y cuando sea parte de mi asignación celestial, siempre y cuando eso que soy altamente productivo en la tierra está vinculado con aquello que Dios espera que yo haga y no me distraigo, pero es ser altamente productivo. Y cuando hablamos de multiplicar, cuando hablamos de reproducir, no lo vea con los asuntos de afuera, porque cuando usted se equivoca y usted cree que el ser altamente productivo tiene que ver con los asuntos de afuera y usted no tiene mucho afuera, entonces usted cree que usted no puede ser altamente productivo. Entonces la gente dice: yo quiero ser altamente productivo, pero no tengo nada. Quiero tomarme el tiempo para establecer esto que estoy diciendo, porque muchos están equivocados poniendo como excusa de su falta de productividad por los recursos materiales y externos que no tienen. Y eso es una mentira del diablo. Porque hay algo que Dios depositó dentro de nosotros. Hay depósito dentro de nosotros. Hay cosas que Dios estableció dentro de ti. Tu riqueza no está afuera. Tu riqueza está dentro. La riqueza de afuera que tú estás buscando debería ser el resultado de haber descubierto la riqueza que tienes dentro y haberte convertido en una persona productiva. Así funciona Dios.
antes de todo era Dios. Amén. Mire lo que le voy a decir. En el principio era Dios. ¿Qué era en el principio? ¿Qué era lo único que había en el principio? ¿Y todo esto de dónde salió? Esto es una de las cosas que los escépticos, los intelectuales, no pueden aceptar, que en el principio era Dios. ¿Y quién creó a Dios? No, Dios era. Y antes de Él no había absolutamente nada. Y a mí me gustó un día, yo estaba orando y mientras yo oraba, yo tuve una visión y yo miraba a Dios y detrás de Él, no sé, era una impresión de que no había nada. Y me ministró tanto eso. Fue tan lindo ese tiempo de oración mío, porque fue como esas cosas que no las puedo explicar, pero como que hubiese ido al principio y solo era Dios. Y yo quería ver para atrás y no miraba nada más. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeño yo le preguntaba a mi mamá, ¿y quién hizo a Dios? Y me decía, no pregunte eso, es pecado. Entonces, como que haber vivido esa experiencia, usted póngale el nombre que usted quiera. No estoy hablando de levantar una doctrina de eso, de mi experiencia. Pero el haber visto a Dios y no ver nada, me permitió tener una experiencia que transformó toda mi mente, mi entendimiento. Y que para mí la escritura, cuando dice en el principio era Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después leo la escritura que dice, por Él y para Él fueron hechas, por Él y para Él. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué significa por Él? Significa que en un momento en la eternidad, dice Romanos capítulo 11 verso 36, que en un momento en esa eternidad, cuando no había nada y solo era Dios, por Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice. Y nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y la palabra imagen en el original significa naturaleza. En otras palabras, Dios es santo, tú y yo debemos ser santos, porque tenemos su imagen. Amén. Él es justo, nosotros deberíamos de ser justos. Él es bueno, nosotros deberíamos de ser. Él es el amor, nosotros deberíamos de ser personas que saben amar. Él es bondadoso, nosotros deberíamos de ser bondadosos. Por eso cuando leemos los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, en otra palabra, la naturaleza del Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo en nosotros, mansedumbre, templanza, benignidad, son los frutos del Espíritu Santo. Salen de Él como un árbol que da una manzana. Tiene que ser un árbol de manzana para que dé una manzana. Entonces el Espíritu Santo dice, ustedes tienen que poseer los frutos del Espíritu Santo, pero son mis frutos en ustedes. Naturaleza. Pero semejanza es esto, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, simplemente Dios dijo, algo vio. Dios primero vio. Por eso dice, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, nosotros a veces decimos esas frases y no tenemos ni siquiera el más mínimo entendimiento de la profundidad de lo que estamos diciendo cuando decimos el cordero inmolado
desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, estamos diciendo, en el principio era Dios y no había nada antes de Dios, pero en ese principio, de alguna manera sobrenatural, Dios tenía incorporado dentro de él que en el tiempo venidero, en una dispensación venidera, habría un momento que el Cordero de Dios sería inmolado. Pero antes de la fundación del mundo, antes de que todo ocurriera, ya ocurrió en él. Y después Dios dijo: todo fue creado por él, todo salió de él. Y Dios nos dio a nosotros su imagen y semejanza. En otras palabras, descubran lo que está dentro. Qué importante es que usted descubra lo que tiene dentro. Porque de lo que usted tiene dentro terminará manifestando algo. Si usted cree que usted no tiene nada, usted manifestará muchas nada. Y Dios le está diciendo a él: multiplíquense. Ahora, piense, si esto se trataba de hijos, ¿dónde tenía la semilla Adán para tener hijos? Todo salió de adentro. Al final, si se trata de hijos, saldrían de adentro, de Adán. Cuando Dios le dice a Adán: nombra a los animales, ¿de dónde salieron los nombres de los animales? Adán comenzó a nombrar a los animales. ¿De dónde salieron los nombres de los animales? De adentro. A veces nosotros estamos buscando muchas cosas fuera, pero no hemos aprendido a ser fieles con lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro es único, es original, es particular, es específico, es algo que Dios te dio a ti. Por eso dice: a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Cuál es el peligro? Que en vez de ver el 1 que llevas dentro, estás viendo al 5 que está afuera. Y por estar viendo el 5 que está afuera, descuidas el 1 que está dentro. Y por descuidar el 1 que está dentro, terminas perdiendo aún el 1 que tienes.